Visionaria, muy buenos días. Bienvenidos a un programa más de Vis a Vis en este 2022. Hoy hablaremos de dos temas que realmente preocupan a la comunidad. El avance de Omicron en nuestro país. Ya tenemos 68 casos. Pichincha y Guayas son las provincias con mayor número de casos registrados, pero sigue avanzando en el resto del país. Hay un incremento en el número de infectados de COVID-19 luego de las fiestas de Quito, las fiestas de Navidad y Año Nuevo, y pues situación que se espera pueda seguir aumentando. Hablaremos hoy con el mayor Juan Zapata de esta situación y también más adelante hablaremos sobre el tema político. ¿Cuáles son los retos en la política para el gobierno de Guillermo Lasso en este año? Santiago Basabe, analista, nos acompañará. Saludo a esta hora a Juan Zapata. Muy buenos días, mayor, ¿cómo está? Y bienvenido a Visionarias. Buenos días, querida Janet. Siempre es un gusto hablar con usted. Un saludo a quienes nos escuchan, nos ven y bueno, desearles, todavía estamos a tiempo de un feliz año, que Dios quiera esta pandemia ya nos dé tregua. Creo que es el deseo de todo el mundo, no solamente del país. Esperemos, y eso depende en gran medida de las decisiones y la responsabilidad que asumamos cada uno de los ciudadanos, cada una de las personas frente al avance de Omicron. Decía al inicio del programa que ya tenemos 68 casos, son Guayas y Pichincha las provincias que mayores casos registran. ¿Cuál es el análisis que se hace desde el COE y desde el Ministerio de Salud sobre esta situación? Bueno, mi querida Janet, nosotros recibimos ayer a la señora ministra, bueno, el COE Nacional está en sesión permanente y todas las reuniones empezamos con el análisis epidemiológico. Eso es lógico, sin embargo, por la dinámica del virus, lo que reflejan las estadísticas de ayer es lo que sucedió hasta antes de Navidad, porque la dinámica son de 10 a 14 días. En la semana 50 tuvimos 4.666 casos, a las 52, 7.000 ya 234, pero sobre todo, Janet, son 4 provincias, ¿no? Podemos observar exactamente cómo el crecimiento de casos, especialmente en Guayas, de 1.271 la semana 51 a 2.137, prácticamente se están duplicando los casos, al igual que Pichincha, de 1.288 a 1.730, Santo Domingo Los Áchilas 111 a 194, Manabí, Los Ríos y Tungurahua son las provincias que lastimosamente reportan mayor número de casos, pero quizás un indicador que es importante, que siempre lo analizamos en el COE, es la positividad. Es decir, antes estábamos en el tema de antígenos, estábamos cerca del 20%, hoy ha subido al 31%, y en el tema de RT-PCR es del 12%, nos ha subido ya al 20%. Significa que algo está pasando, está creciendo, la capacidad hospitalaria también hemos tenido aumentos, el exceso de mortalidad, que es uno de los indicadores que siempre estamos analizando, ¿no? Estábamos nosotros en 3.7 hace pocas semanas, ahora estamos en el 13.8 y quizás completando lo que usted nos decía, Janet, Chimborazo se suma a Guayas y Pichincha, Napo, Sucumbíos y Tungurahua. Esos son los 68 casos que tenemos registrados. Obviamente Pichincha tiene 30, Guayas tiene 33. Entonces quizás esto es un balance de lo que, vuelvo a insistir, se vio antes de Navidad. Ahora, lo que ocurrió con bastantes aglomeraciones en Navidad por la misma época navideña, que la gente se va a todos los centros comerciales, especialmente en Quito, por ejemplo, en una sola aglomeración registrábamos 28.000 personas circulando en el centro histórico, más lo de fin de año, en donde lastimosamente tuvimos algunas ciudades que no cumplieron, digamos así, con lo que debían haber hecho, y eso lo veremos de aquí a 10 días, pero el COE, vuelvo a repetir, Janet, estamos activados y siempre analizando la data científica que nos permite tomar la mejor decisión. Me preocupa, mayor, el número de muertes en exceso. Si no me equivoco y si te escuché bien, subió de 3 al 13%, es decir, tenemos un 10% de incremento, lo cual ya nos devuelve esas imágenes de dolor que vivimos en el 2020 y pues que son bastante recurrentes y que en el entorno se vuelven muy comunes, ¿no? Entonces, eso empieza también a generar bastante miedo en la comunidad. ¿Cómo lo ve y cómo lo analizan los expertos en este tema? Sí, Janet, por eso es que siempre las medidas están sobre la base de un informe epidemiológico. Aquí a la ciudadanía hay que aclararle, el COE Nacional es una plenaria de más de 20 instituciones en donde están todos los ministerios involucrados. Obviamente la presidencia la tiene el presidente de la República, yo ejerzo esa delegación, pero también tenemos a la Asociación de Municipalidades del Ecuador, al CONGOPE, a la Cruz Roja, a los cuerpos de bomberos.
Ahí se toman decisiones sobre la base de lo que hacen las mesas técnicas, especialmente la mesa 2 de salud, donde están todos los expertos y generan estos análisis. Por eso es fundamental generar medidas. Lastimosamente, en norma ordinaria, usted sabe, Janet, que nosotros tenemos algunas competencias que son rectorías nacionales, como la que hemos tomado el día de ayer, por ejemplo, enviar el 50% de nuestros funcionarios del nivel ejecutivo a teletrabajo y exhortar que el resto de instituciones que no dependen del Ejecutivo cumplan con el mismo pedido, porque esto es evitar movilidad, evitar quizás mayor número de contagios dentro de los trabajos, pese a que la mayor cantidad de funcionarios públicos están con la dosis completa de vacunación. Sin embargo, son medidas preventivas. Se tomó en Navidad y fin de año el evitar que las intendencias autoricen para eventos públicos masivos por estas mismas situaciones con temas preventivos, pero gran cantidad de pedidos son exhortos, porque las competencias los tienen los GATS y quizás las competencias más sensibles en el manejo de la pandemia los tienen los GATS, lo que acabamos de ver el fin de año, ¿no? Por ejemplo, buen uso del espacio público, el tema de evitar aglomeraciones, del comercio autónomo no regularizado, el control de bebidas alcohólicas en espacio público, el tema de playas, los Claro, aforos de restaurantes, discotecas, bares, centros de tolerancia, centros de sí. diversión, afines, es decir, todo esto es una competencia municipal que si nosotros no manejamos una trilogía adecuada con armonía entre el COE nacional, el COE cantonal y sobre todo la comunidad y su corresponsabilidad, podemos tener casos como lo que hemos visto lastimosamente en Salinas, ¿no? En Salinas, en Ambato, pero también hay que reconocer, mi querida Janet, que el fin Sí, de año hay ciudades que tuvieron un extraordinario comportamiento. Creo que Quito es una de ellas. Tuvimos una ciudad sumamente tranquila, sin aglomeraciones y cumpliendo lo que el COE les pidió, ¿no? Que hagamos el recibir el nuevo año con esta tradición ecuatoriana, con el círculo familiar, digamos, cercano y creo que la gran mayoría cumplió esto. Pero estas consecuencias de ahora, incivilidades lo Mayor, veremos en 10 pero días. ¿cuál es la posición del COE y del gobierno nacional frente justamente a esos municipios, a esos GATS que no han sabido seguir la normativa que usted manifiesta, pues es voluntaria de alguna forma, pero tomando en cuenta la situación y el riesgo de la salud, el hecho de que no hayan cumplido con los compromisos asumidos, pues no ameritaría algún tipo de sanción, no se debería empezar a prever algún tipo de sanción para que los GATS puedan alinearse a lo que el país necesita? Estimada Janet, en norma ordinaria obviamente no hay una ley que prevea una sanción a un GAT que incumpla el tema de pandemia, porque ninguna constitución, ninguna ley preveyó la pandemia. Hoy se está tramitando una ley en la Asamblea, esperemos que esa ley recoja y sobre todo nos dé herramientas, digamos, normativas a nivel nacional, porque es lógico entender que el estar en una pandemia que involucra a todo el mundo, obviamente a un país, no se pueden tomar 221 voluntades en un país tan pequeño en una crisis que afecta a todo el país. Por lo tanto, es lo que debemos pedir ahora que se corrija estos temas. Obviamente que el estado de excepción tiene que ser una posibilidad que solo lo tenga el señor presidente de la República, pero eso es una excepcionalidad, eso ya es un caso extremo, pero sí necesitamos lo que usted acaba de decir, Janet, o sea, que exista algún marco que nos permita centralizar medidas cuando la situación sanitaria así lo solicite. La señora ministra de Salud, y vuelvo también a aclarar, la plenaria del COE, todas estas instituciones, quien genera las medidas y los pedidos sobre informe sanitario es el órgano rector, que es el Ministerio de Salud, así corresponde. Sin embargo, eso en muchos de los casos es un saludo a la bandera, porque hay que decirlo claramente, porque hay muchos GATS que no lo acatan, pero no hay una norma que nos diga al GAT que no cumplió, porque ellos tienen la Constitución en la mano, dicen, esta es competencia mía, y si yo quiero ponerle un bar o una discoteca al 100%, es mi competencia. No entienden que a veces la gestión sanitaria debe ser centralizada. Así que esperemos que estos detalles, que son operativos sumamente importantes, se vayan solucionando, porque, Janet, lo de Salinas no es ahora, fue reiterativo. Recuerde usted el carnaval anterior, en donde esas incivilidades en el eje costero nos llevaron a confinar en abril. Claro, no había el escenario que tenemos hoy de una extraordinaria vacunación que nos ha permitido como un escudo de protección. Sin embargo, algo más se puede hacer, así que pedimos que los GATS por favor se alineen. Yo creo que todos debemos estar de este lado en una cruzada de vida cuidando la salud y la vida de los ecuatorianos. Eh, Mayor, justamente quisiera hablar de la vacunación, porque le escuché a la ministra decir y confirmar que justamente los casos que en este momento están hospitalizados
Los casos en donde ha habido muerte por COVID-19 están directamente relacionados a las personas que no tienen el cuadro completo de vacunación o no tienen vacuna. ¿Podríamos conversar sobre ese tema? ¿Cuál es la situación y el balance que se hace en este momento de lo que se está viviendo en los hospitales? Así es, Janet. Miren, nosotros siempre estamos en contacto con los gerentes de los hospitales, siempre nos pasan información importante de la parte operativa. Eso es fundamental. Y hay casos, quizás los porcentajes van variando, pero lo que sí estamos absolutamente claros es que entre el 70 y el 80% de casos que ya requieren la UCI, que requieren obviamente una mayor atención y que son mucho más severos, es de gente que no tiene la dosis completa de vacunación o que no se ha vacunado. Por eso el pedido de siempre, que por favor acudamos a vacunarnos. Hay las dosis completas, Janet. Yo creo que hay que reconocer el trabajo titánico que ha hecho el gobierno en el sentido de conseguir las dosis suficientes, inclusive para una tercera dosis de refuerzo. Por lo tanto, vayamos a vacunarnos. Creo que la evidencia científica del mundo, porque también hay que respetar criterios y criterios. Hay gente que es antivacunas y tiene una concepción de que eso a lo mejor le va a complicar su salud, pero nosotros tenemos que basarnos en evidencia científica. Y el mundo entero, la única solución, al menos de las más importantes para enfrentar la pandemia y la crisis sanitaria y sus variantes, es la vacunación. Y Ecuador lo ha vivido, Janet. Porque mire, hasta antes de la Omicron, que lastimosamente nos frenó un poquito el escenario, Ecuador era de los países en la región y en el mundo que teníamos los mejores indicadores epidemiológicos. ¿Por qué? Por un extraordinario plan de vacunación. El 2% de exceso de mortalidad, es decir, en algunas provincias inclusive estábamos ya igual que antes de pandemia. Nosotros estuvimos con el 3.7% de positividad. Estuvimos ni siquiera llegamos al 20-25% en la capacidad hospitalaria, tanto de UCI como de hospitalización. El RT estaba abajo de 1 de toditas las provincias. Es decir, no llegábamos ni siquiera a 1000 casos semanales, algunos casos inclusive en ciudades donde afortunadamente no teníamos ni siquiera un solo deceso. Esa situación, la Omicron obviamente nos ha cambiado un poquito el escenario. Entonces, esos buenos indicadores, o hablando sanitariamente, esas buenas salud que gozaba el Ecuador, es gracias al plan de vacunación. Entonces, no existe otra fórmula. O si no, Janet, que nos diga alguien que una persona haya generado una complicación en su salud por la vacunación. Al contrario. Yo me estimo decir que la inmensa mayoría, por no decir el 99-100%, la vacunación ha sido efectiva y es lo único que el ecuatoriano tiene que hacer. Por eso hemos acudido a estrategias que la ley nos permite, que la ley permite Sí, en al ese Ministerio de sentido, Salud, que es el carnet de vacunación, Janet, para motivar justamente a que la ciudadanía, por favor, se vacune. justamente hacia allá iba mi pregunta y qué alternativas o si está en el mapa pues de prevención la posibilidad de incrementar la exigencia del carnet de vacunación para entrar a muchos más lugares. Ya hay, ahora piden para entrar al supermercado, piden para entrar a los aeropuertos, para entrar a los centros comerciales, pero quizás no sé si está planificado tal vez de alguna manera endurecer un poquito más esta medida, pedir y exigir el carnet para entrar ya a cualquier tipo de lugar. Bueno, Janet, el carnet de vacunación en el análisis que hemos hecho ha tenido gran aceptación ciudadana y yo creo que eso es fundamental porque, vuelvo a insistir, Janet, no podemos vernos en la vereda del frente. Todos estamos en el mismo objetivo que es cuidar la salud y la vida de los ecuatorianos. No hay mayor derecho humano que la vida. Y eso es lo que nosotros es bien superior al que tenemos que cuidar. Por lo tanto, efectivamente, como usted dice, nosotros tenemos que generar varias acciones. Primero, la base legal. La base legal obviamente genera o saca de este requisito, les da exentos a las actividades de salud, de educación, de trabajo y servicios públicos. Por lo tanto, el resto que son actividades no esenciales, sí podemos nosotros generar esta solicitud que se lo está haciendo, por ejemplo, a centros de atención al público como bares, discotecas, restaurantes, centros comerciales. Efectivamente se está pidiendo el carnet, pero también tenemos que ver varios pasos. El primero, obviamente, el sustento legal. El segundo, el sustento técnico, la viabilidad operativa y el control y la sanción. Eso ya lo hicimos con la ley de salud y encajamos en la norma que rige a las intendencias. Ahora, hay otra actividad que es fundamental, que mueve gran cantidad de personas y también generan riesgos, que es el tránsito y la movilidad. Ayer el COE Nacional, no se ha resuelto todavía este tema, únicamente lo que hemos pedido es a la Agencia de Tránsito, que es el ente rector, que establezca estas 4 fases que yo le decía a mi querida Janet, la parte legal, operativa, técnica, de control y de sanción,
para que nuevamente el COE lo examine y si es que hay esa posibilidad poder hacerlo. Porque también, mire, ¿cuál ha sido el dolor de cabeza? Y a veces tenemos que aclararle a la ciudadanía. El COE nacional no puede hacer todo. El COE nacional hace lo que la competencia y la ley le permite. No podemos nosotros generar competencia en transporte público, en los buses. Por lo tanto, los buses han sido tan complicados solo que cumplan el aforo del 100, que los mismos municipios lo han puesto. Van al 130, al 140, al 150. Va a ser muy difícil operativamente el exigir el carnet para que ingresen, pero a lo mejor en la transportación interprovincial es mucho más fácil, inclusive el control, porque usted en el momento que va a un terminal a comprar su boleto, a lo mejor ahí se podría solicitar el carnet de vacunación y tenemos un filtro para que ingrese a la unidad de transporte interprovincial. Entonces, hay que ir analizando todos estos temas porque una medida para que sea adecuada y surte efecto tiene que tener, obviamente, la viabilidad operativa, ¿no? Claro, Mayor, lo que pasa es que ¿de qué nos sirve que nos pidan el carnet al entrar a la institución donde uno labora o al centro comercial o al supermercado o a distintas pues, lugares cuando después uno se sube al bus y no hay restricción? Yo sé que el tema de transporte es complicado porque además tenemos que seguir trabajando y el país tiene que seguir avanzando a pesar de la pandemia, pero tiene que haber alguna manera. Digamos que la vacunación no es una garantía, como ya estamos viendo, pero por lo menos es un elemento de protección que evita que la mayor parte de personas termine en un hospital en situación complicada y grave. Entonces, en ese sentido, pues no hay, yo no sé qué es lo que piensan las autoridades. Creo que no hay mucho que pensar, porque estamos hablando entre la diferencia entre la vida y la muerte. La diferencia entre que el Estado tenga que gastar millones de dólares en un hospital, en las personas que terminan allí, y poder invertir ese dinero en prevención o en otras cosas que el país también necesita. La verdad no comprendo mucho esta posición en donde no hay colaboración de las autoridades. No debería ya haber como en ese sentido un poco más de proactividad por parte del gobierno, del COE, para que esto no esté a disposición y a discrecionalidad de las distintas directivas de las instituciones y sea un poco más solidario y obligatorio. Janet, la misma impotencia que tiene usted la tenemos nosotros, porque vivimos estas realidades. Lo que pasa en Salinas es un ejemplo palpable de lo que puede ocurrir en Carnaval. Y nosotros, lastimosamente, mientras no tengamos el apoyo o el marco jurídico que nos permita hacer aquello, no podemos hacer absolutamente nada, más que hacer los exhortos. Hemos utilizado la palabra con exigencia, nos hemos reunido con los alcaldes, les hemos solicitado que estemos alineados. Por lo tanto, porque yo le vuelvo a insistir, Janet, es un triángulo. COE nacional, COEs cantonales y corresponsabilidad ciudadana. No podemos salirnos nosotros de esta trilogía, tenemos que trabajar en equipo, porque lo que usted dice es una gran verdad. No puede existir la situación de primera línea que la vida de los ecuatorianos. Y la norma debe estar alrededor de este derecho fundamental que es la vida, no al revés. Aquí somos demasiado, inclusive hasta extremo legalistas, a pesar que la Constitución mismo obliga a las instituciones del Estado a que lo que tenemos que cuidar es la vida de los ecuatorianos. Hay derechos fundamentales, humanos, internacionales, acuerdos internacionales que privilegian la vida, así que el marco normativo existe, pero lastimosamente no todos piensan igual. Yo le vuelvo a repetir, Janet, si usted haría este momento un balance de las medidas de Navidad y fin de año de los 221 municipios, yo le aseguro que hay 221 resoluciones y decisiones en territorio, porque ni siquiera entre territorios vecinos se ponen de acuerdo. Por lo tanto, manejar una crisis sanitaria así es muy complicado, porque claro, es fácil tomar decisiones, porque aquí nosotros, Janet, y eso sí quiero ser sumamente claro, aquí nosotros estamos tomando una responsabilidad. Y esa responsabilidad es cuidar la salud de los ecuatorianos y de esa hoja de ruta no nos vamos a salir. Y si nos toca tomar decisiones que después generan críticas, somos respetuosos de los comentarios de la gente, pero prefiero que nos critiquen por tomar decisiones para cuidar la salud y la vida a que nos critiquen por tener impavidez o sobre todo o ser irresponsables en no hacer nada. Entonces, en ese sentido, mi querida Janet, lo que nosotros hemos pedido siempre es que los COEs cantonales vayan de la mano con las decisiones de una autoridad nacional que toma decisiones sobre la base de mesas técnicas, de expertos epidemiólogos, de magísteres, de PhDs, que están analizando la data y toman las decisiones. Yo, por ejemplo, a veces cuando veo decisiones de alcaldes quiero pedir cuál es la razón de esa decisión, no la tienen.
son decisiones que muchas veces no son técnicas, porque claro, No, es claro, fácil tomar la decisión más de tipo cuando yo no tengo político y que tomar popular, ¿no? las complicaciones de esa decisión, pues. Entonces, ¿quién tiene que Sí, enfrentar la decisión? Mayor, ¿El Ministerio de Salud? claro, Mayor, y bueno, no, el Ministerio de Salud es quien frentea la decisión inicial. Después todos los ecuatorianos son los que Así tenemos es. que pagar por estas incivilidades, como la llaman en el COE, que estamos cometiendo. Y a nivel familiar, pues se paga todo el dolor Así y es. ese ver sufrir a ese ser querido aislado. Les recuerdo cómo es todo esto: hay que aislarse, hay que enviar al hospital a nuestro ser querido, que va a quedar aislado en una sala sin poder ver a nadie y tal vez fallecer en esas condiciones, en absoluta soledad y angustia, sin poder respirar. En fin, por favor, recuerden ya lo que hemos vivido en todos estos 2 años. No permitamos que ese dolor se repita en medio de las familias. Una última pregunta, Mayor, y es, viene una decisión difícil. El Ministerio de Educación ya dijo que va a haber un regreso a clases total, que para las familias es indispensable, porque también de esto depende que los padres y madres podamos volver a trabajar también a nuestros trabajos, y mientras nuestros niños están en las escuelas y colegios. Pero también ese puede ser un foco importante de dispersión del virus. En ese sentido, ¿se mantendrá la decisión del Ministerio de Educación o podría haber una variación? A ver, Janet, obviamente el Ministerio de Educación es parte del COE Nacional, ha sido un ministerio que está muy alineado con la corporatividad del COE Nacional y obviamente va de la mano con lo que diga el informe sanitario. Vuelvo a insistir, mire, el COE Nacional en este momento está activado por 3 temas. Fusarium, que usted sabe que es este hongo que puede generar complicaciones a las plantas de banano, de plátano y de orito. ¿Cuál es el ministerio protagonista? El Ministerio de Agricultura, porque tiene agrocalidad y obviamente el INIAP. Estamos activados por el tema de Saruma. ¿Cuál es el ministerio protagonista? Obviamente Minas, el Servicio de Gestión de Riesgos, el Ministerio de Gobierno, el Ministerio de Defensa, el METOB, el BIES por el tema social. En el tema sanitario, quien tiene que ser el ministerio que nos dé los lineamientos, obviamente, es el Ministerio de Salud. Así que el Ministerio de Educación ha sido muy alineado en ese tema, lo que la señora ministra ha dicho, lo que está actualmente en una resolución que se postergaba el inicio de la fase 2 y 3, que se convirtió en una sola fase para el 7 de febrero y para el 3 de mayo, respectivo, en el régimen Sierra o Costa. Pero, sin embargo, siempre toda medida, obviamente, Janet, está bajo análisis sanitario. Nosotros quizás no podremos proyectar qué ocurra a lo mejor a finales de enero. Y siempre esa medida tiene que ser evaluado bajo los parámetros sanitarios. En ese sentido, todos hemos hecho lo mismo, por lo tanto, absolutamente todo será analizado, mi querida Janet, y claro, el país tiene que volver a seguir caminando con protocolos en esta nueva realidad. No podemos estar todo el tiempo, obviamente, restringidos. Quizás la Delta, lo que estamos haciendo nosotros es ver cuál es su funcionamiento, cuál es su condición, qué efectos nos están dando al país y dependiendo de eso, nuevamente quizás volver nosotros a retomar en esa línea de reactivación que venía el Ecuador muy bien. De hecho, el tercer trimestre del año anterior, miren los datos económicos del Banco Central, son muy positivos, 5.6, quizás Así inclusive es. sobre las expectativas. Así que nosotros siempre tomamos decisiones privilegiando la salud, siempre, mi querida gente, sobre todo de nuestros jóvenes. Así que tengan la tranquilidad que esa medida será sumamente analizada. Efectivamente, hoy una resolución dice el Perfecto. 7 de febrero, pero siempre estará sujeto a lo que el informe sanitario nos determine en ese momento. Perfecto, Mayor. Muchísimas gracias por actualizarnos sobre el tema del COVID-19, cómo está la situación en este momento con el Omicron. Y simplemente pues recordarle a la gente que el avance de la pandemia, las decisiones que se tomen en el COE, las restricciones a las que seremos sometidos dependen en gran medida de cómo actuamos nosotros frente a la pandemia. Nuestra decisión personal, individual, de salir, de no salir, de reunirnos o no, de festejar o no, pues eso finalmente tiene una consecuencia. Ahorita solamente les recuerdo, estamos viviendo las consecuencias de lo que sucedió a inicios de diciembre. Todavía no estamos viviendo lo que está sucediendo, las consecuencias de lo que sucedió en diciembre, que puede incidir directamente en que los niños tengan que quedarse en casa, previniendo, por supuesto, su salud y la salud de las familias. Entonces, como cada una de nuestras acciones tiene consecuencias, por favor pensemos y colaboremos. Y un llamado, como dice el mayor Juan Zapata, a los GATS para que se alineen y en esta medida, que la prioridad
es la salud. La prioridad es la salud. Los intereses políticos, la popularidad tienen que quedar secundarios en una situación tan delicada como la que estamos viviendo en este momento. Agradezco entonces al mayor Juan Zapata por haber estado esta mañana con nosotros y pues siempre abiertos aquí, mayor, para que usted nos pueda siempre mantener bien informados sobre lo que sucede con la pandemia. Gracias, mi querida Janet. Solamente el último mensaje. Usted lo dijo todo, pero el último mensaje, hay que seguirnos cuidando. Cuidemos lo más valioso que Dios nos ha dado, que es la vida, la propia y la de los seres que nosotros queremos. Y que hagamos país, seamos solidarios. Muchísimas gracias, Janet.